tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar del idioma japonés, específicamente de la escritura y de cómo esto no interfiere, afecta, podríamos decir, lo que es la percepción que nosotros tenemos de ella. ¿A qué me refiero? A cómo está escrito el texto que nosotros estemos leyendo. Si bien este fenómeno que les voy a mencionar hoy día, o esta forma de usar la escritura, aplica a toda la literatura japonesa, independientemente del estilo, incluso la época, hoy día me voy a centrar específicamente en poesía por una cuestión de conveniencia, ¿ya? En general, ustedes cuando leen, por ejemplo, una novela, un cuento, simplemente van a tener una versión traducida. Difícilmente van a encontrar una versión bilingüe porque es muy extraño que se publiquen, y cuando se publican son con fines específicos, como por ejemplo orientados a gente que está estudiando japonés. Porque además sería un texto increíblemente largo. Imagínense una novela, no sé, de 100 páginas. Tendrían que ser 200 páginas, 100 páginas en japonés, 100 páginas en español, por ejemplo, y cómo se presenta, porque no siempre calza, no necesariamente una página en un idioma se transforma en una página en el otro, entonces cómo se edita, es todo un desastre. Pero cuando hablamos de poesía, una vez más, independientemente del estilo, puede ser tanka, puede ser haiku, puede ser senryu, etc., y también independientemente de la época, da lo mismo si es poesía clásica o poesía contemporánea, por la extensión, ya dado que la poesía japonesa, a menos que estemos hablando de verso libre, en general es una poesía bastante breve, ahí sí es mucho más fácil que las antologías traigan la versión en japonés y traigan la versión traducida. Entonces es lo más común que ustedes se encuentren con esto que les voy a hablar hoy día, en ese tipo de formato, en libros poéticos. ¿Y a qué me refiero con este fenómeno que les quiero hablar hoy día? Que es que las cosas no siempre están escritas iguales. Así que vamos a ver a qué me refiero con esto. Una vez más, pensando en la conveniencia, hoy día voy a utilizar un haiku porque es el tipo de poesía más corto que tenemos en Japón. Son simplemente 17 sonidos, pensando en un estilo clásico y formal, porque evidentemente el haiku es mucho más que eso y existen otras métricas diferentes de más o menos sonidos. ¿Y cuál haiku voy a elegir? El más famoso de todos, el de la rana de Matsuo Basho. Y me puse a buscar en mi biblioteca 3 ediciones distintas donde saliera publicado este poema y el poema estuviera escrito diferente. Tengo, por ejemplo, el Basho Senkushu, que es la antología completa de haikus de Matsuo Basho. Esta está editada por Kadokawa Sofía Bunko. También tengo uno que me compré en el museo, uno de los tantos museos conmemorativos a Matsuo Basho que existen en Japón. Este está cerca del lugar donde él comenzó el viaje que relata en el Oku no Hosomichi, y es una suerte de biografía novelada que se llama Tabi no Hito Basho no Monogatari. Y por último tengo un texto de iniciación al haiku que se llama Oboete Okitai Haiku Hyaku, ¿ya? O sea, quiero recordar 100 haikus, ¿ya? En estos 3 textos, el mismo poema, el Furuike ya Kawazu Tobikomu Mizu no Oto, sale escrito de la siguiente manera. Veamos entonces primero el que viene en el Basho Senkushu, en la antología completa de haikus de Matsuo Basho. Aquí viene escrito Furuike en kanji, ya en hiragana, kawazu en kanji,
la raíz del verbo tobikomu en kanji, después mizu también en kanji y todo lo demás en hiragana. En la biografía novelizada de Matsuo Basho viene escrito Furuike, el viejo estanque, en kanji, kawazu, rana, también en kanji, la raíz del verbo tobikomu en kanji, y tanto los sustantivos mizu como oto son agua y sonido, también en kanji, y todo lo demás en hiragana. Y por último, en el texto introductorio al haiku, Oboete o Kitai Haiku Hyaku, viene escrito Furuike, el viejo estanque, y mizu, agua, y oto en kanji, y todo lo demás en hiragana. ¿Por qué creo que era interesante hablar hoy día de este tema? Porque muchas veces, y a mí me han preguntado en clases, ¿cuál está correcto? ¿Por qué si es el mismo poema no sale escrito en todos los textos de la misma manera? ¿Por qué en una edición una palabra está escrita en kanji, mientras que en otra edición la misma palabra no está escrita en kanji y está solamente escrita en hiragana? ¿Es uno correcto y el otro incorrecto? ¿Es uno más original o el otro es menos original? Y en realidad todos son originales, todos son correctos, porque simplemente tiene que ver con cómo funciona el idioma japonés. El japonés, tal como lo conocemos en la actualidad, utiliza 5 sistemas de escritura. El kanji, que son los caracteres de origen chino, el hiragana y el katakana, que son 2 silabarios fonéticos autóctonos japoneses, el romaji, que es el alfabeto latino, y los números. Todos esos sistemas de escritura utilizan los japoneses al mismo tiempo. Y nosotros, por ejemplo, que en español solamente usamos 2, el alfabeto latino y los números, a veces nos es un poco difícil entender cómo funciona un idioma en el cual se utilizan múltiples sistemas de escritura y todos al mismo tiempo. Por regla general se dice que los sustantivos, las raíces de los verbos, de los adjetivos y de los adverbios se escriben en kanji. Las desinencias o conjugaciones y además las partículas se escriben en hiragana. Las palabras de origen extranjero no chino que se hayan incorporado al lenguaje japonés se escriben en katakana. Las palabras extranjeras que no se hayan incorporado al idioma japonés, como puede ser un nombre de un artista o una marca, se escriben en romaji. Y los números se escriben para escribir los números cuando estos simplemente representan una cifra y no son parte de un nombre propio. Esa sería la regla en general. Pero como todas las reglas, está llena de excepciones, y una de ellas es que tiene que ver con cómo queremos presentar el texto, a qué público está enfocado. Por ejemplo, los textos de educación primaria o secundaria, muchas de las palabras que salen escritas en kanji en un texto para adultos, salen escritas con hiragana, porque probablemente los niños y adolescentes de esa edad todavía no han aprendido esos kanjis. También depende mucho si es un texto, por ejemplo, académico o es un texto para público general. También tiene mucho que ver con el balance, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, estoy escribiendo un texto y pongo todas las palabras que se pueden escribir en kanji, desde el punto de vista de la redacción queda un poco pesado. Entonces, aún un profesor de redacción le diría, mire, ciertas palabras que se escriben en kanji, escríbala en hiragana para que se vea menos denso el texto. Entonces, todo esto tiene que ver con el balance que existe, como en todos los idiomas, entre lo que es el lenguaje
propio, el lenguaje que dice el libro de texto de gramática y ortografía, mientras lo que es el lenguaje de uso, o sea, lo que en realidad la gente utiliza en el día a día. Por lo tanto, estos 3 versiones de este mismo poema, todas están correctas, todas son originales, simplemente se han tomado distintas decisiones de presentación por distintos motivos, evidentemente. Puede ser porque visualmente se ve más agradable, puede ser porque funciona mejor con el resto del texto que está escrito en la página, pensando también a qué público va dirigido, etcétera, etcétera. Y esto también afecta a cómo se escribía el idioma en la antigüedad y cómo se escribe el idioma en la actualidad, que también eso ha significado cambios importantes, pero que ese tema creo que lo voy a dejar para otro video para que no queden todos mareados, ya que creo que hasta el momento he entregado bastante información, en este caso basándonos en distintas formas de escribir el mismo haiku, el ultra conocido haiku de Matsuo Basho, Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Un viejo estanque, salta la rana, ruido del agua. Espero les haya gustado este video, lo hayan encontrado interesante, les ayude un poquito más a comprender la literatura de este país maravilloso que es Japón. Déjenme todas sus preguntas, sus cuestionamientos acá en los comentarios. Yo siempre los leo y les contesto. Denle like al video si es que les gustó, compártanlo con todo el mundo y que tengan una linda semana. Nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.